El tutorial de hoy es los materiales para hoy son porcelanicrón de color negro, color piel y blanco. Necesitamos también 2 bolas de icopor y palillos. Así que lo primero que vamos a hacer es forrar las 2 bolas de icopor. Para la segunda bola vamos a tomar un poco más de cantidad de porcelanicrón, vamos a forrarla, vamos a pulir primero en forma circular, que nos quede muy parejito, y luego en un solo sentido hacia adelante y hacia atrás para que nos quede en forma ovalada. Después de esto, con mucho cuidado vamos a forrar o a pulir la parte de los bordes o los extremos para que nos quede bien parejo. Bien, así nos queda. Entonces vamos a tomar ahora los palillos, vamos a partirlos a la mitad para hacer las 4 paticas. Entonces vamos a tomar un pedacito de porcelanicrón, vamos a hacer un pequeño cilindro que quede más o menos gruesito y luego vamos a tomar el palillo, lo vamos a insertar de forma que quede la punta hacia afuera. Y así lo hacemos con las 4 patas. Bien, una vez tengamos las 4 paticas, las vamos a insertar en la parte de la bolita que quedó más grande. Las vamos a insertar con mucho cuidado, luego vamos a terminar puliendo de nuevo cada pata para que queden parejas, para que queden en el mismo tamaño y que nos quede bien bonita la vaca. Recordemos que entre más cuidemos los detalles y que más pulamos nuestros muñequitos, van a quedar mucho más bonitos. Bien, una vez bien pulida cada una de las partes, vamos a colocar la cabeza. Para ello vamos a partir medio palillo, lo clavamos en el cuerpo y luego vamos a clavar la bolita de icopor que va a ser la cabeza. Con mucho cuidado de no apretar y de no dañar la figura. Luego vamos a tomar entonces el color piel. Vamos a hacer primero una pequeña bolita, luego un cilindro que quede grueso y luego lo vamos a estar aplastando un poquito de ambos lados de forma que en la mitad quede un poquito más angosto. Podemos reforzar un poquito con el palillo para que nos quede más la forma, y si ustedes quieren en sus casas le pueden colocar también una pequeña lengüita roja detrás de la trompita. Y por último vamos a pulir entonces con el palillo haciendo los 2 huequitos que corresponderían a la nariz. Vamos a hacer entonces ahorita las orejas. Para ello vamos a tomar un poquito, hacemos una bolita, luego la convertimos en una gota, aplastamos con cuidado, pulimos y la colocamos ya en la cabeza. Y asimismo vamos a repetir entonces para el otro lado, de nuevo la misma acción. Vamos a tomar ahora un poquito de negro y un poquito de blanco, vamos a mezclarlo muy bien hasta que quede parejo para hacer los cachitos. Luego vamos a tomar entonces una pequeña bolita que vamos a convertir en un cilindro, luego en una gotica muy larga para hacer los cachitos de la vaquita. Vamos ahora entonces a hacer la cola. Para ello vamos a hacer un cilindro también o una tirita que luego vamos a tomar un poco de negro, vamos a forrarla para hacer la punta de la cola que nos quede ya en punta y la vamos a colocar en la parte de atrás que quede un poquito levantada para que se vea lo más natural posible. Para finalizar vamos entonces a colocar unas manchitas, vamos a colocar un pedacito de negro y vamos a ir estirándolo de forma que quede irregular para que se vean como las manchas de la vaca. Y así sucesivamente la vamos a ir colocando por todo el cuerpo.
Bien, vamos a tomar ahora entonces otro poquito de negro, vamos a hacer una pequeña tirita, cilindrito, para hacer los pelitos de la cabeza de la vaquita, y entre más pelitos y con más cuidado te van a quedar mucho más bonitos. Bien, ahora vamos a tomar entonces el negro, vamos a hacer dos pequeñas bolitas que vamos a colocar, las aplastamos un poquito, pulimos, y por último vamos a colocar una pequeña gotica o algo muy pequeño de blanco para que quede como los brillos de los ojos, y así nos va quedando entonces nuestra vaquita ya terminada. Como el segundo personaje de nuestra serie El Pesebre, continuaremos haciendo entonces más tutoriales para completarlo. Recuerden que es una manualidad que pueden hacer con sus hijos, con los niños en la casa, y como siempre los invito a que nos dejen su comentario. Les recuerdo qué otro personaje quieren hacer de la serie del Pesebre, y también dejen su comentario sobre qué les pareció. Suscríbanse a nuestro canal, comuníquense con nosotros en las redes sociales y nos veremos en el próximo tutorial.